Empecé tatuando hace aproximadamente 5 años. La motivación principalmente fue porque empecé a dibujar desde muy pequeña. Desde que tengo uso de razón, dibujaba, pintaba, me gustaba moldear con plastilina. Siempre me gustó todo lo relacionado con el arte y con tratar de copiar, ¿no? Cuando uno está pequeño ves un dibujo y tratas de hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Principalmente la motivación fue esa, que ya estaba muy correlacionada con la cuestión del dibujo, con la cuestión del arte. Siempre me llamó el tema relacionado con los tatuajes. Realmente no me metí como tal en el mundo del tatuaje, principalmente por miedo. Miedo porque es muy diferente cuando vas a dibujar sobre papel, que puedes borrar, puedes volver a rehacer el diseño o el dibujo. En el tatuaje no, en el tatuaje cometes un error y ese error puede verse. La motivación principalmente fue mi esposo, porque me motiva a que lo puedo lograr, pues. Y bueno, traté como de dejar esos miedos atrás y empezar, pues. Mis principales influencias en el mundo del tatuaje, wow, hay muchos. A nivel nacional está Axel López, Yomiko Moreno, Emerson Pavón, que son tatuadores excelentes, Esther Filanson, que trabaja el color muy bien. Fuera de nuestras fronteras también hay muchos tatuadores los cuales me he inspirado mucho, que está Steve Butcher. Bueno, ahorita no me viene mucho a la mente pues, cuáles otros, pero sí, son muchos los artistas que he ido viendo, y de allí me inspiro para sacar mi propio estilo, tratar de sacar un estilo único que sea diferente y tratar de fusionar como tal estilos para crear algo distinto. La oportunidad de participar también en una actividad muy bonita en el oncológico infantil del Llanito, y pude plasmar un poquito de mi arte, de lo que yo hago en niños que tienen problemas de salud, que sufren de cáncer, y es una actividad que impacta bastante, pues, porque ves niños que tienen tantas discapacidades, tantas cosas en su contra, y sin embargo ves que tratan de llevar la vida de una manera tan diferente a como uno la ve, pues. Entonces ver esas actividades de que el niño puede tener esa alegría, así sea momentánea, y disfrutan el momento y tratan de valorarlo de una manera tan diferente como uno ve, pues, como uno ve la vida. La actividad consistía básicamente en hacerle dibujos de superhéroes con marcadores Sharpie en las pieles de ellos, pues. Claro, hubo casos que lamentablemente habían niños que estaban pasando por quimioterapia y no se les pudo realizar, entonces se les hacía un dibujo sobre papel. Pero era básicamente eso, simularles como un tatuaje en la piel con marcadores Sharpie. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver un seminario con Yomiko Moreno, que es uno de los artistas que plasma el realismo venezolano, y ahorita está fuera del país. Y actualmente estoy realizando un curso que incluye dibujo y pintura con una gran artista que se llama Patricia Rizzo. Estoy comenzando, pero estoy tratando de formarme dentro de ese estilo que, como mencioné anteriormente, me gusta muchísimo y me llama mucho la atención poder lograrlo tanto en papel y llevarlo, trasladarlo a la piel. Básicamente el estilo que me gusta muchísimo, en el cual trato de plasmar o de fusionar, que es la acuarela,
se basa realmente es en las pinturas que se hacen sobre acuarela, se hacen con pintura de acuarela. Entonces sobre la piel se trata de simular eso, tratar esa degradación de color, tratar esa degradación con agua, esos tonos suaves. Es lo que trato de plasmar al momento que hago ese estilo. Actualmente tengo 5 años, un poco más de 5 años que los cumplí en mayo. Voy para 6 años en realidad. Una de las metas a corto plazo, realmente, aparte de la acuarela, me gusta mucho lo que es el realismo y me encantaría poder trabajarlo, poder llegar algún día a ese punto como tal, pues de dominar ese estilo que es un poco complejo, pero me gusta muchísimo.